tiempo hasta que las vacas feas se hayan muerto toditas y hayan entrado vacas nuevas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de garantía funciona de una manera diferente. No es lo mismo el primer ejemplo, un auto malogrado, un pantalón mal cosido, oye, me senté, el pantalón se descosió, compadre, te cambio el pantalón, no, ya no lo quiero, devuélveme mi plata, toma tu plata, ¿no? En los países donde sí funciona la defensa del consumidor, entonces ese servicio de garantía lo maneja directamente la empresa que ha causado el daño por responsabilidad social corporativa. Ellos me dicen, antes de que me tiren periódico, televisión, todo encima, voy yo y digo, pero ¿sabes qué? Hemos tenido este problema. Este lote salió fallado, salió mal, y estamos teniendo problemas de reclamos por esto y todo. Entonces, por favor, fíjese qué diferencia cuando el fabricante va al Indecopy americano y le dice, invite a todos los que tengan mi producto de lote número tal a que pasen, que nosotros le vamos a cambiar el producto o lo vamos a resarcir con algo diferente para que queden satisfechos. O sea que él mismo reconoce la falla y él mismo sale a tapar, a ponerle el parche antes de que reviente el chupito. Esa cosa, dice, el servicio puede también envolver la provisión de una cosa intangible, es lo que hemos dicho del médico que cortó mal la pierna buena a un cliente, entretenimiento, transporte. ¿Quién le puede reclamar al Cineplanet el día que nos vamos y vemos una película tan recontramala? No me acuerdo cómo se llama, hace poquito, la semana pasada. Que así faltó un poquito para que la película fuera pornográfica. Yo me fui con mis 2 nietos y entramos. ¿Dónde está el fantasma? No vayan a ver esa basura. ¿Dónde está el fantasma, Dios del cielo? Solamente a la gente inculta le puede agradar una cosa así. La pregunta es, ¿dónde hay una censura que diga al Cineplanet películas de este tipo? No la pueden poner, para menores de edad. Las tienes que poner para viejos medio valorados, corruptones. De alguna manera tenemos que proteger al consumidor. Entonces, esas cosas son las que tenemos nosotros que analizar para cada caso específico. No quiero hablar de un azúcar que no endulza porque sería peligroso, pero mientras que el software es intangible e incluye cosas como alternativas o procedimientos, el hardware y los materiales procesados son tangibles y son frecuentemente denominados bienes. Entonces, fíjense que el producto sigue siendo producto, ¿ah? Por amor de Dios, esto no lo cambie. El producto sigue siendo producto y puede ser tangible, lo cual quiere decir tocable, pesable, medible, y no tangible. Si es tangible, normalmente se llama bien. A todos los productos tangibles se le llama bienes, y a todos los productos no tangibles se le conoce con el nombre de servicios. Pero los dos son productos. Saquémonos de la cabeza la idea de que producto es solamente lo tangible. Producto es tangible o intangible. Entonces, quiero ahora que vayamos. Dice, expresado en los términos más simples, o sea, como para que lo entienda todo el mundo, ojo que esas palabras no son mías, ¿eh? Las palabras están en la presentación inglés. In the simplest terms, expresado en los términos más simples, la gestión de la cadena de abastecimiento consiste en 2 puntos. Lograr el balance o sincronización entre el abastecimiento y la demanda. ¿Quién demanda? ¿Quién demanda? Demandan los consumidores que están acá. Los consumidores, estos representan la demanda. Más adelante lo vamos a ver, están en posición
want to buy. WTB, esta es una posición, significa want to buy. En cristiano, queremos comprar. To buy es comprar. Pero cuando nosotros hemos estudiado, hemos aprendido marketing, se habla de oferta y demanda. Y dice, las leyes del mercado, los precios se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Fíjense que estamos hablando de demanda, pero no estamos hablando de oferta. Arriba dice, la gestión de la cadena de abastecimiento consiste en lograr el balance o sincronización entre el abastecimiento, lo cual quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos estos patas desde el productor, procesador, exportador, importador, mayorista, distribuidor y minorista. Todos estos son lo que ahí arriba dice abastecimiento. Estos son abastecimiento. El abastecimiento se identifica con estas tres letras que significan want to sell. Want to sell. Que en cristiano significa queremos vender. To sell es vender. To buy es comprar. We want to buy. WTB, queremos comprar. WTS, WTS, want to sell, queremos vender. Entonces no dice la oferta y la demanda, ojo, no estamos hablando de marketing, no dice oferta y demanda, dice el abastecimiento y la demanda. Entonces dice la verdadera razón de ser de la cadena de abastecimiento vendría a ser cómo establecemos el balance o sincronización entre los que estamos en posición de abastecimiento con los que están en posición de demanda. Que estos no tengan tanto o mucho que el precio se baje porque sea altísimo. Que no tenga tanto o mucho, pero que tampoco tenga poco o nada. O sea que estos deben tener un abastecimiento balanceado. Está escrito ahí en el documento, balanceado o sincronizado. Los que saben lo que es just in time lo entenderían como un just in time, que les llegue just in time, solo a tiempo, que les llegue oportunamente, que no se quede desabastecido, que no tenga un montón. ¿Qué pasa con el precio del mango en la temporada de mango? Diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Qué pasa con el precio del mango? ¿Sube o baja? ¿Ah? Baja. ¿Por qué? Porque hay mango hasta material para el techo. Anteayer estaba en mi tierra, estaba 3 o 4 días ahí. Un primo mío tenía que enterrar 2 camionadas de mango, enterrarlas. 2 camionadas de mango, listitas para exportación, porque bajó una quebrada y lo dejó colgado del lado de Malacasín y ya no pudo pasar los camiones. Amanecieron ahí, al día siguiente, al mediodía, ahí ya están acostumbrados a eso. Mete el tractor y entierra 2 camionadas de mango. Entonces, sigamos ahí, porque lo que estamos viendo ahí se va a unir ahora como otra parte muy interesante. La consideración respecto de los tiempos perdidos y la variabilidad de la demanda. Tiempos perdidos. Tiempo perdido. Lead time en inglés. Lead time. Tiempo perdido entre el importador y el mayorista. Ha habido una semana de retraso. Esa semana de retraso se transmitió acá. ¿Y qué pasó? Que los consumidores estaban entre poco y nada.
miremos lo otro. Fíjense que estoy explicando rengloncito por rengloncito. Si alguien no lo entiende, levanta la mano y lo vuelvo a repetir. Y dice, la consideración respecto a los tiempos perdidos y de la variabilidad de la demanda. La demanda está acá, esta es la demanda. ¿Qué ocurrió? Resulta que aquí siempre consumen 100 por día. Y un buen día amaneció una demanda de 150 por día, por 2 días, y subió a 250 por día, por 4 días, y esta cosa va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque resulta que este paquete de demanda, estos consumidores, están teniendo un evento que ha movido, vamos a decir, en Alemania, ha movido gente de toda Alemania a la ciudad de Düsseldorf para ese evento. Y los que manejan la cadena de abastecimiento estaban con la boca abierta y no se prepararon para ese evento. Entonces, ¿qué pasó? Que en primer día normal, 100. En los siguientes 2 días, la demanda subió a 150 y ellos más tenían 100 por día. O sea que ahí tienen 100 de atraso. Porque 2% de igualdad son 300. Menos 200 que sí tenían, hay 100 de atraso. Acá son 500. Menos 200 que sí tenían, tienen 300 de atraso. Si sumamos este más este, indudablemente el problema va a ser tremendo. Eso es lo que dice ahí en el tercer y cuarto renglón, las consideraciones respecto a los tiempos perdidos y a la variabilidad de la demanda. Aquí está variando la demanda. ¿Qué pasa? Al contrario, ¿qué pasa si estamos acostumbrados a vender 100 contenedores de huevos por día, huevos frescos por día, en todo el área de San Francisco metropolitana, en California? Y un buen día amanece, ¡pum!, la demanda 50 por día, y después de esos 2 días baja a 25 por día la demanda. ¿Qué está pasando? Que están pasando en televisión unos comerciales, los protectores, la Liga Protectora de Animales está pasando unos programas educativos de cómo se maltrata a las gallinas ponedoras en las granjas masivas en los Estados Unidos. Y lo están pasando ya 2 o 3 días. Entonces dice, y eso mueve a la gente. Pero no lo mueve tanto por su corazoncito de decir, ayuda a proteger a las gallinas, no comprándole los huevos, no, sino que de ver la precariedad de higiene en la que crían las gallinas, en la que tienen a las gallinas, las que mantienen a las gallinas, que ponen los huevos diarios que comemos, que compramos en los supermercados. Uno mismo siente, ¡ay! No, ni hablar, ya no como huevo. O sea, por protección propia, uno dice, voy a dejar de comer huevos. Yo tengo ese material, qué pena que no nos dé el tiempo, yo tengo ese material, les enseño 3 minutitos, 5 minutitos de material, y los tengo sin comer huevo frito a ustedes 15 días por lo menos. Y es material real, ese material real. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la variabilidad de la demanda, en vez de aumentar, disminuyó, y es muy probable pues que llegue a niveles pues de 10 por día. Mientras tanto, la gente de la cadena de abastecimiento sigue mandando huevos, sigue mandando huevos, sigue mandando huevos, hasta que alguien tiene que decirle para, que ya no tenemos donde guardar los huevos porque nadie los compra. El último, el productor, va a tener que venir a las granjas y hacer así como acabo de hacer yo y meterles un discurso a las gallinas para pedirles por favor dejen de poner hasta que yo les avise, porque es la única manera de parar la producción. Esa es la única manera de parar y no comprarla.
pueden hacer, dice, las consideraciones respecto de los tiempos perdidos y la variabilidad de la demanda, pueden hacer que la gestión de la cadena de abastecimiento se convierta en una tarea bien difícil. El efecto látigo, muy bien, vamos a explicar eso. El efecto látigo. Todos saben lo que es un látigo. Y un látigo normalmente golpea la parte posterior del animal, la grupa del caballo, la grupa de la mula, la grupa del buey, ¿no? Muy bien, vamos a suponer, siendo el ente más importante de la cadena de abastecimiento del consumidor, esta es la cabeza del animal. Y para acá está todo el cuerpo. Todo este cuerpo del animal. Y que el que maneja el látigo es este para acá. Pero no mira para atrás, no mira para ver, ahora le voy a pegar a este y ¡pam! Le da a ese, no, él simplemente hace así, ¡pam! Y al que le caiga, al que le cae, le cae, así de simple. Entonces, ese es la explicación del látigo y cómo funciona. Ahora miren cómo funciona acá. El efecto látigo es el fenómeno de la magnificación de la variabilidad de la demanda. Esa cosa que yo acabo de explicar. Está variando la demanda. Primero dijimos, aumentó la demanda y no estábamos listos con el abastecimiento para cubrir la demanda. Y después hemos puesto el ejemplo contrario de los huevos, que la demanda se redujo hasta casi cero y que acá tampoco estábamos listos para manejar el amontonamiento de huevos que se produce porque la gente no está comprando huevos. Entonces, fíjense que estoy retomándolo para poderlo explicar. El efecto látigo es el fenómeno de la magnificación, o sea, se agrandó el problema de la variabilidad de la demanda, teniendo en cuenta que la mirada de la cadena de abastecimiento se mueve ahora en sentido contrario, es decir, desde el consumidor hacia el productor. Es este el que mira para acá. Normalmente la cadena funciona así, pues, ¿no? Aquí siembro, acá lo meto en la caja, acá lo exporto, lo recibo en otro país, el mayorista vende por mayor, el distribuidor por lote, el minorista por unidad y llega al consumidor. Entonces, el sentido normal de la cadena es este. Pero ahí dice claramente, ahora, con el efecto látigo, es este el que mira para atrás. El que mira para atrás dice, ¿qué diablos está pasando ahí atrás? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no me llega el producto a tiempo? Y en el segundo caso, ¿por qué siguen mandando? Si acá ya no tenemos ni dónde meter tanto huevo. Entendámoslo entonces, el efecto látigo es el fenómeno de la magnificación de la variabilidad de la demanda, teniendo en cuenta que la mirada de la cadena de abastecimiento se mueve ahora en sentido contrario, es decir, de allá para acá, desde el consumidor hacia el productor. El efecto látigo indica una falta de sincronización entre los miembros de la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, un pequeño cambio en las ventas al consumidor afecta todo el flujo de productos hacia atrás, magnificando las oscilaciones y haciéndolos aparecer como un golpe de látigo sobre la cola de la cadena. Vamos a poner el primer caso. Oye, resulta que aquí aumentó a 150, acá aumentó a 250 y acá aumentó a 300 y la demanda ha oscilado violentamente un día, al tercer día, al día séptimo y al día décimo. En 10 días ha ocurrido esta oscilación. En 10 días ha ocurrido esta oscilación. La gente que está ávida de recibir el producto y no lo está recibiendo, indudablemente aplica el efecto látigo. El efecto látigo es algo mental, es decir, oye, ¿qué están haciendo esos idiotas ahí atrás? ¿En qué están pensando? No están abasteciendo sincronizadamente de acuerdo con la demanda.
Si la demanda es 10, el abastecimiento debe ser 10. Si la demanda sube a 40, el abastecimiento debe subir a 40. Pero acá resulta que la demanda se les ha ido a 140 y los fulanos están en 40. Eso es lo que está diciendo el tercer párrafo. El efecto látigo es el fenómeno de la magnificación de la variabilidad de la demanda, teniendo en cuenta que la mirada de la cadena de abastecimiento se mueve ahora en sentido contrario, del consumidor hacia el productor. Entonces, el efecto látigo indica una falta de sincronización entre los miembros de la cadena de abastecimiento. Un pequeño cambio en las ventas al consumidor afecta todo el flujo de productos. Ahora, el problema es cuando, por falta de manejo de información, por falta de adecuado manejo de información, la pregunta es, oye, ¿dónde está trancada la cosa? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Dónde está? Cuando en inglés dice visibilidad, no, mejor lo dejamos ahí porque yo lo tengo traducido. Entonces, esto ocurre debido a que los patrones de abastecimiento no coinciden con los patrones de demanda. El patrón de abastecimiento es 40, quiere decir que el patrón de demanda debe ser 40. Pero si el patrón de demanda se va a 60 y el patrón de abastecimiento sigue siendo 40, aquí hay un desfase de menos 20. Eso es lo que está diciendo en palabras ahí. Ojo, que esto indudablemente corre sobre cuadros, no corre de floro. Ahora les voy a mostrar cómo corre. Entonces, esto ocurre debido a que los patrones de abastecimiento no coinciden con los patrones de la demanda. Los stocks, los inventarios, se acumulan en los almacenes de algunos miembros y las carencias y tardanzas de entrega de productos ocurren en los almacenes de otros miembros. En un lado no tienen nada y en otro lado están hasta aquí de producto. Esa es falta de sincronización en la cadena de abastecimiento. Ahora, vamos a hacerles una pregunta del mundo real. ¿Ocurre eso entre nosotros? ¿Creen ustedes que eso ocurre, por ejemplo, en las cadenas de abastecimiento de los agroexportadores que trabajamos en Chaymochi? Claro que ocurre. Claro que ocurre. Y no ocurre, ocurre con cierta frecuencia en la época de que la demanda se vuelve punta. Si nosotros sabemos que el patrón de demanda en el año dice 3 de baja, 6 de alta, y otra vez 3 de baja. Si nosotros sabemos analizar bien, nos vamos a dar cuenta, y este es un año de 12 meses, nos vamos a dar cuenta que el ciclo es un ciclo totalmente regular, es 6, 6, 6, 6. ¿Por qué? Porque los últimos 3 meses del año, al juntarse con los 3 primeros del otro año, va a tener 3 aquí, 3 acá, 6 de baja, 6 de alta, 6 de baja, 6 de alta, 6 de baja, 6 de alta. Ese es un patrón de comportamiento de la demanda, ya sabemos. Entonces, ¿cuánto es el patrón de abastecimiento en los meses de baja? 100. En los meses de alta, 200 por mes. Veamos ahí, verán cómo toma sentido. Esto ocurre debido a que los patrones de abastecimiento no coinciden con los patrones de la demanda. Los stocks se acumulan en los almacenes de unos miembros y las carencias y tardanzas de entrega de productos ocurren en los almacenes de los otros. Y es aquí donde toca lo que escribimos hace un montón de rato cuando hablamos de Business Intelligence. La colaboración y comunicación eficiente y efectiva entre los miembros de la cadena de abastecimiento es una forma de minimizar el impacto del efecto lácteo, es decir, mantenernos totalmente enterados unos a otros.
¿Cuándo nosotros, estoy hablando de ejemplo que he puesto en nosotros, los que estamos en Chaymochi, cuándo se nos desbarata toda la cadena de abastecimiento? Cuando por ahí hay algún fulano gerente de mente mezquina, de mente pigmea, y dice, no le voy a pasar este dato al otro, como poniéndole una zancadilla para ponerlo en problemas. Oye, pero si estamos en la misma cadena. Sí, pero yo ya solté mi mercadería. Él todavía tiene. Entonces, en esos momentos va a haber una alta de demanda y no le digo nada. Entonces, cuando ocurren cosas así, o va a haber un bajón de demanda, no le digo nada, no le informo nada. Quiere decir que un ente de la cadena, que de la misma cadena, no le informa al siguiente o a los siguientes, oye, va a haber una baja en los próximos 2 meses. Cuando ocurrió la crisis, cuando se declaró la crisis económico-financiera en los Estados Unidos en octubre del 2008, ¿la esperaban? Claro, todo el mundo sabía que iba a haber una crisis. Que Bush hizo todo lo posible para que la crisis no se le desbocara y fuera él el que tenía que salir a la televisión a decir, oye, ¿saben qué? Que les he quebrado su compañía que se llama Estados Unidos. Porque eso es lo que en resumen salió a decir Bush en la televisión. Ustedes me eligieron a mí como gerente hace 10 años. Luego me reeligieron como gerente por otros 5 años, entonces 5 más 5, 10, pero resulta que ya está por terminarse el último año del segundo periodo. Pero la cosa se ha vuelto inmanejable y entonces me duele en el alma, pero es mi deber avisarles que ustedes me nombraron gerente general de esta compañía y yo la he quebrado. En mis manos han quebrado la compañía. Pero ahí viene atrás un jugador de la Alianza Lima que dice que va a tratar de repararlo. Se llama Barack Obama, un aliancista. Viene ahí atrás, dice que él lo puede arreglar. Lo vamos a ver si lo arregla. Pero lo que yo, dentro de 2 meses, me quito. Pasado noviembre, diciembre, se quitó y entró el Zambito. Entonces, cuando ocurre eso, indudablemente, yo les garantizo, por la cantidad de tiempo que yo he vivido en Estados Unidos, me permito decirles una cosa, uno aprende a entender la idiosincrasia de la gente del país donde vive. Yo les garantizo que por lo menos la mitad de los gringos no sabían lo que les estaban diciendo, no entendían lo que les estaban diciendo, porque para ellos Estados Unidos es un país intocable, inquebrable, todo, es decir, todo lo más. Puede pasar en otro país menos en Estados Unidos. Y los latinos nadie sabía que le iba a pasar. Es decir, de cada millón de latinos, especialmente los latinos que están de manera ilegal allá, de cada millón, miren, a todo meter 1000 de cada millón, deben haberse enterado un poquito de lo que, o haber entendido un poquito lo que estaba pasando. Voy directamente al ejemplo. Nosotros exportábamos espárrago fresco, verde, en avión, que salía, lo cortábamos hasta la 1 de la tarde, lo procesábamos con hidrocooler, cajitas bien bonitas, ataditos o banchos de medio kilo, 10 por caja, 5 kilos, los preenfriábamos a 2 grados, los poníamos en una cajita muy bonitas con una almohadita abajo para que el espárrago tome agua durante el viaje y salían de aquí los carros, 7, 8 de la noche estábamos despachando 6, 7 carros llevando espárrago ya containerizado, o sea, empaletizado, lo llevaban al aeropuerto, llegaban a las 4 o 5 de la mañana, llegaban al aeropuerto, y los camiones ya esperaba ahí el operador logístico y pum, se subían los cargueros despegaban a las 6 de la mañana. 6 horas de vuelo, a las 12 del día, hora peruana, estaban aterrizando en Fort Lauderdale, en Florida, y ya estaban ahí los carros listos para 2 pallets a tal supermercado, 4 pallets a tal supermercado, 8 pallets, es decir, directamente a los supermercados. O sea que a las 5 o 6 de la tarde, los espárragos
que habían estado a las 5 o 6 de la tarde viajando para el aeropuerto de Jorge Chávez aquí, ya estaban en el shelf, en la vitrina de exhibición de los supermercados en Estados Unidos. Y vendíamos a $25 la caja de 5 kilos. Se dio la crisis y nuestro representante en los Estados Unidos nos pidió que bajáramos el envío, bajen el envío a la mitad. Le preguntamos a los otros vecinos, ¿qué hacen? Me han bajado la mitad, me han bajado la tercera parte, me han bajado la cuarta parte, me han bajado... A mí me han cortado todito, que ya no mande más, etcétera, etcétera, etcétera. Indudablemente, a nosotros cortaron la mitad, seguimos mandando la mitad. Pero un poco lo que decía de las gallinas, dejen de poner. El gerente de campo no podía salir a nuestro campo, en Chao, y decirle a los espárragos, por favorcito, espárraguitos, no se engorden ni crezcan hasta que yo les avise. Los espárragos siguen creciendo y siguen engordando. Si se engordan mucho, después no entran a los frascos ni a las latas en la cantidad que deben entrar. Si crecen muchos, ponen flácidos. Si no los aportamos bien, sale un espárrago bicolor, blanco-verde. Son problemas endiablados. Haciendo chiquito el cuento, ¿qué estaba pasando allá? Que se había perdido poder adquisitivo. En los 3 primeros días de crisis, American Airlines, que es la compañía aérea más grande del mundo y de los Estados Unidos, obviamente, metió a hangares 15,000 aviones. Imagínense cuántos tendrá para parar 15,000 aviones. Paró 15,000 aviones. 15,000 aviones, multiplíquenlo por 3 tripulaciones. Cada avión tiene, los aviones no paran, le cambian la tripulación y le colan con otra tripulación. Es más, aquí en Lima, cuando los vuelos son largos, en Lima le toca cambio de tripulación y sube una nueva tripulación y vuela de aquí a Buenos Aires, Río de Janeiro, y vuelven a cambiar la tripulación, inician el viaje de regreso a Estados Unidos. Pero cada tripulación son 7 personas, piloto, copiloto, navegante, purser, los fulanitas que atienden en la cabina, son 7. 7 por 3, 21. 21 por 15,000 que se quedaron sin chamba en el 4.º día de crisis. Entonces, nunca en la historia de los Estados Unidos la desocupación ha sido tan grande como es ahorita, a pesar de todos los esfuerzos que hacen. Indudablemente Delta Airlines a la semana hizo lo mismo. No es tan grande como American Airlines, pero también paró vuelos, guardó aviones, etcétera, y no solamente he puesto como ejemplo eso, pero General Motors pues, mandó 35,000 trabajadores, no sé lo que pasó el primer mes a su casa. 35,000 más 15,000 más 25 más 15,000 más por aquí, por allá, todo. Al término de los primeros 90 días de crisis, el índice de desocupación en los Estados Unidos sería triplicado. De 8% había pasado a 24 o 25%. O sea, 25 gringos de cada 100 no tenían trabajo. ¿Qué pasaba con nuestros espárragos? No nos compraban. Y a nosotros nos siguen diciendo, reduce 10%, reduce 5%. Y a nosotros estábamos preparados que nos dijeran en cualquier momento, párala. Vamos a achicar el cuento. Esto es histórico. Esto no es ciencia ficción lo que les estoy contando. Esa cosa ocurrió en el año 2008 en este planeta, en el comercio de frescos, de espárragos frescos entre Estados Unidos y Perú. Y esa cosa nos obligó a que toda esta cadena de abastecimiento de espárrago verde fresco, toda esta secuencia de actividades, de operaciones, se viera afectada a tal punto que lógicamente va decreciendo de aquí para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, hasta que llegamos al campo, vete del campo. ¿Cómo lo resumimos? De la manera más simple. Tuvimos que voltear campos. Voltear campos. Voltear campos significa métele tractor a ese espárrago que está listo para cortarlo, porque si lo cortamos no tenemos nada que hacer con él.
No podemos gastar un infierno de plata en latas o en frascos para llenarlos si no tenemos comprador. En ese entonces todavía no se había declarado la crisis en Europa. Entonces, modificó todo el patrón de demanda, claro, todo el patrón de abastecimiento lo modificó en Perú, sí. ¿Por qué? Porque se modificó drásticamente el patrón de demanda. Esas cosas suelen ocurrir al revés. Por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos, ustedes deben haber visto cómo los chinos se prepararon para los Juegos Olímpicos, qué belleza, ¿verdad? Gente de todo el mundo fue a los Juegos Olímpicos de China. Bueno, en ese momento fue un pico altísimo que duró 45 días desde que se inició hasta que murió. Nos pedían uvas, alcachofa, es decir, ¿qué no nos pedían? ¿Qué no nos pedían? Pero lógicamente nos lo pedían. Oye, las Olimpiadas no van a durar forever, no van a durar por siempre, no vayas a pensar que estamos esperando que tú nos mandes tus uvitas y que todos los que han venido a las Olimpiadas van a esperar aquí para que tú le mandes sus uvitas, para poder comer sus uvitas. No, esto empieza a tal fecha, termina a tal fecha, y tus uvitas tienen que llegar a tiempo. Ojalá que lleguen en la mitad entre las dos fechas. Entonces, y China pues no queda aquisito, nomás queda ahí a zarzazo. Entonces, y lógicamente moverlo por mar tiene sus problemas logísticos. Entonces, eso modifica los patrones de comportamiento de la cadena de abastecimiento. ¿Qué ocurre a nivel Perú? ¿Qué ocurre concretamente con los productos de Pañivar nuestros aquí? Ocurren también esos desencuentros o desalineamientos o desajustes entre el patrón de demanda y el patrón de abastecimiento. Fíjense, somos tan endebles, tan débiles, que cae un huaico en la sierra y Lima queda desabastecida por 4 o 5 días. ¿Qué ocurre inmediatamente? Los precios de las papas se triplican, los precios de las papayas que vienen en Chanchamayo se cuadruplican, todo sube. Se arregla la carretera y todo es lo primero que dicen. No dicen, ya se arregló, no, dicen, el precio del tomate bajó, el precio de la papaya bajó, el precio de la papa bajó. Cuando oigan eso, ya se arregló la carretera. Así de simple. Una carretera nos causa problemas de ajustes y desajustes o desalineamiento en la cadena de abastecimiento. Y eso a cada rato. Mis primos violanos enterrados en una camioneta de mango con el dolor de su corazón por una quebrada que bajó y que pasó. Corrió 4 días. La visibilidad permanente de la información acerca de los niveles de stock, los inventarios, los reportes sobre producción anticipada, los informes sobre materiales en tránsito, etc., es necesaria para todos los miembros a fin de lograr coordinar exitosamente la cadena de abastecimiento. Cuando uno recibe una orden para producir algo, recibe una orden de compra, eso se llama purchase order, quiere decir orden de compra. La coloca un cliente, nos emite esta orden de compra que es irrevocable, quiere decir que no se puede desanimar. Una vez que ya no la envió, ya no puede decir, uy primo, ya no quiero. No, es irrevocable la orden de compra. Todas las órdenes de compra son irrevocables. Pero vamos a decir que es un fulano medio movedizo, medio tramposón. ¿Quién le impide que la haga revocable? ¿Quién le impide que cuando ya estoy en la mitad de preparación de su pedido, de su orden de compra, él me llame y me diga, o me mande un mail diciendo, oye, ¿saben qué? Que ya no va a esa cosa. O sea, me revoca la orden. Lo impide un documento que se llama crédito documentario. Crédito documentario. Que se materializa con una carta de crédito.
carta de crédito, que en inglés es letter of credit. Letter of credit. ¿Qué es este? Un documento por el cual el comprador que me manda la orden de compra, que es irrevocable, me manda una carta de crédito, donde me dice: tranquilo muchacho, ahí te mando una carta de crédito. Si yo no te compro el pedido que te mandó que me prepares, simple y llanamente tú ejecutas la carta de crédito. Y la carta de crédito es por el mismo monto del pedido que me ha hecho. Entonces ya uno produce con tranquilidad, con seguridad. Es más, esa carta de crédito se llama crédito documentario porque una vez que el banco de él, no él, sino el banco de él, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Canadá, le manda la carta de crédito a mi banco, de banco a banco, a mi banco acá en Perú, me sirve como documento de respaldo. Vamos a decir que me está comprando 4 contenedores, vamos a hacerlo chiquito, un FCL de Frozen Seafood. Frozen Seafood es alimento del mar, pescado sin marisco congelado, que vale US dólares 250,000, un $250,000, un solo contenedor vale eso. Y él me manda una carta de crédito, un letter of credit, por US dólares 250,000 para respaldar su orden, su pedido de la orden de compra. Pero en la carta, en la orden de compra, él está indicando, número 1, qué es lo que quiere, cómo quiere que se lo empaquen, cómo quiere que se lo encartonen, cómo quiere que se lo etiqueten, qué nombre quiere que le ponga, qué marca quiere que le ponga, si lo quiere en paquete de medio kilo o paquete de libra, si lo quiere a menos 20 grados o a menos 18 grados, etcétera, etcétera. Esas son las especificaciones técnicas del producto. Todo eso consta en la carta de crédito. Pero ahí también me dice: a más tardar me lo despachas en tal fecha para que me llegue a mí en tal fecha. ETD significa Estimated Time Departure, fecha estimada para la salida del producto de Perú hacia el país de destino, y ETA quiere decir Estimated Time Arrival, ¿cuándo me va a llegar a mí? Fecha estimada de arribo, allá donde, y estas dos fechas son inamovibles. Si yo las muevo, simple y llanamente la carta de crédito pierde efectividad. Pero ahí también me dicen qué certificaciones de calidad. Si yo tengo una certificación ISO 9000, yo tengo que mandar un certificado de que ese producto ha sido procesado con ISO 9000 o con ISO 22000 y que además tengo un ISO de protección del medio ambiente, un ISO 14000. Todo eso, lo que él me pide, me lo pone todititito ahí. Pero eso desemboca en lo que los gringos llaman the perfect order fulfillment, lo cual quiere decir en cristiano la atención de la orden perfecta. La atención de la orden perfecta, quiere decir la orden de compra que ha sido perfectamente atendida. Entonces les voy a mostrar cómo lo definen los gringos. A ver. Fulfilling the perfect order. Vamos a la definición de perfect order para que ustedes ahí tienen perfect order a su disposición.
¿Se ve? Claro que se ve, lo vamos a leer bien despacito. Dice, el éxito de la cadena de abastecimiento. O sea, ¿a qué se llama perfect order? Al éxito de la cadena de abastecimiento en entregar el producto correcto, quiere decir la calidad correcta, las especificaciones técnicas correctas, en el sitio correcto, no en un sitio equivocado, en el tiempo correcto, no mañana, ni pasado mañana, ni tampoco antes, en el empaque correcto, en la cantidad correcta, con la documentación correcta, al cliente correcto, por supuesto, dice, con una factura correcta. ¿A qué se llama entonces perfect order? Ese es un KPI, es el KPI que nos muestra cómo la gente que maneja cadena de abastecimiento o que maneja sus gerencias bajo el modelo de cadena de abastecimiento esperan que nosotros o que sus proveedores, sus clientes, proveedores, le atiendan sus órdenes de compra. Entonces vamos a leerlo más a la carrerita, dice, ¿qué es perfect order? 2 puntos, dice, al éxito de la cadena de abastecimiento en entregar el producto correcto, en el sitio correcto, en el tiempo correcto, en el empaque correcto, en la cantidad correcta, con la documentación correcta, al cliente correcto, con la factura correcta. ¿Y por qué es un KPI? ¿Por qué nosotros lo llamamos KPI? Espero que todos sepan lo que es KPI y si no, vamos a explicarlo brevemente. Un KPI es la abreviatura de Key Performance Indicator. KPI. Esto quiere decir Key Performance Indicator. Indicador clave de desempeño. Indicador clave de desempeño. Indicador clave de desempeño. Quiere decir que es un indicador. Es clave para la gerencia. Es clave, quiere decir que es vital para la gerencia. Entonces, resulta que el perfect order es un KPI porque es un indicador clave del desempeño de quién, del desempeño de la cadena de abastecimiento, del supply chain. Muy bien, vamos a poner un ejemplito chiquito, no estamos de tiempo, todavía tenemos tiempo. Vamos a suponer, ¿cómo aplicamos este KPI nosotros en la compañía? Decimos 2010, 2011, 2012, KPI, perfect order. Decimos el 2010, ¿cuántas órdenes tuvimos? ¿Cuántas órdenes de compra? Órdenes de compra tuvimos en el 2010. Vamos a decir que tuvimos 1000. El 2011 tuvimos 1200. El 2012 volvimos a tener 1000. ¿Cuántas de estas órdenes en cada uno de estos años fueron órdenes perfectas? Perfect orders, o sea, fueron atendidas de manera perfecta. ¿Cuántas fueron? De estas 1000 fueron 900. De estas 1200 fueron 1000. Y de estas 1000 fueron 950. Nosotros tenemos un estándar preestablecido y decimos que el KPI Perfect Order no debe ser menor, debe ser menor de 5%. Quiere decir,
aquí hay 100 de diferencia, aquí hay 200 de diferencia, y ahí hay 50 de diferencia. ¿Cuánto es el 5% aquí? El 5% serían 50. 50 quiere decir que esta es una no conformidad, porque hubieran 100. 50, aquí hay 200, quiere decir que aquí hubo una no conformidad. 50, 50 quiere decir que aquí hubo una conformidad. La no conformidad que la podemos nosotros tranquilamente cuantificar, una no conformidad de 50, escuchen esto, 50 short, 50 de menos. Una no conformidad también de 50 short. Y esta es una conformidad. Si nosotros tomamos esto como un comportamiento histórico de 2010, 2011, 2012 y colocamos un signo de interrogación al lado, ¿cómo va a ser el año que está empezando, el año 2013? Entonces le preguntamos a marketing, de frente le preguntamos a marketing, ¿cuántas órdenes de compra estiman ustedes que vamos a tener en el 2013? Y nos va a decir aproximadamente unas 1000. Tenemos esto que dice 50, que es lo máximo. Quiere decir que los 950 quiere decir que vamos a repetir lo mismo del año 2012. 50. Entonces, si nosotros le presentamos esto a la gerencia así, simplemente el gerente tranquilamente le va a decir: ustedes no saben que existe una herramienta que se llama mejora continua. Ustedes me están diciendo que el año 2013 vamos a repetir el mismo plato del 2012. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ahí estoy tocando varios puntos que son estratégicos. Quiere decir que tú esperas vender el mismo número de órdenes de compra 2012-2013. ¿Por qué no te apuntas como el 2011 con 1200? No, que la crisis. ¿Y cómo se estimó la crisis? ¿Cómo podemos remontar eso? ¿Cómo lo remontamos los peruanos que somos tan creativos? Nosotros mandábamos cajas de 5 kilos de espárrago verde que se vendía a $25 la caja de 5 kilos en Estados Unidos. Miren ese cuadro. La caja de 5 kilos, esto es real. La caja de 5 kilos de espárrago verde se vende en Estados Unidos a $25, que se distribuyen así, o sea, $5 el kilo. El consumidor le paga $5 al minorista. El minorista recibe esos $5. Le pasa $3.50 al distribuidor. El distribuidor le pasa $3 al mayorista. El mayorista le pasa, son redondeados, no son exactos, es para poder hacer el cuadro como ejemplo. El mayorista le pasa $2.50 al importador, el importador le pasa $1.75 al exportador, este le pasa $1.50 al procesador y el procesador le pasa $1 al productor, al que siembra. Pero resulta que entre el exportador y el importador está la frontera entre Perú y Estados Unidos, que no existe, sino pues que hay un tremendo mar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que en la cadena del Perú queda 1.75, que es este 1.75, y en la cadena de los Estados Unidos queda la diferencia. 5 menos 1.75 queda 3.25. Eso es comercio inequitativo. Eso se llama comercio inequitativo. Entonces, esta cosa ¿ocurrió? Sí ocurrió. ¿Nosotros nos hemos vivido eso? Sí, nosotros nos hemos vivido eso. ¿Cómo hacemos para que el ciclo de vida útil de ese producto no se nos venga encima y nos arrime a dejar de producir? Entonces, bueno, los gringos ya no tendrán $25 para ir al supermercado y agarrar una caja de 5 kilos, pero los gringos van a dejar de comer espárragos.
qué vaina. Es como si nosotros dijéramos, pero no vamos a dejar de comer ceviche. No, compadre. Por ahí nos